Han transcurrido más de 2000 años desde el nacimiento de Jesucristo y ello ha desencadenado una serie de sucesos que tuvo como fin la fe cristiana y su propagación por el mundo. Durante esos más de 2 milenios, el cristianismo ha sido fundamental en la determinación del destino de la humanidad. El cristianismo es esencialmente una religión histórica. El concepto de paganismo nació en el Imperio Romano a principios del siglo IV. Designaba a quienes adoraban a los dioses y, por tanto, rechazaban o desconocían la creencia de un Dios revelado. El paganismo ha sido una religión politeísta, profesada principalmente por las élites y los ciudadanos que ejercían principios como la justicia, la templanza y la sabiduría, pertenecientes a las posturas platónicas y aristotélicas. El término pagano también es empleado para referirse a otras religiones no monoteístas, tales como el hinduismo, el animismo, el vudú y las religiones afroamericanas y la religión tradicional china. El cristianismo, al identificar la verdad con la fe, debe enseñar y enseña la interferencia con la verdad y con la fe, que es inmoral. El 8 de noviembre del año 392 después de Cristo, el emperador romano Teodosio I el Grande prohibió totalmente el paganismo e impuso el cristianismo. A mediados del siglo, quizá después de Cristo, quizá en el año 49, Pablo de Tarso, también llamado Saulo, viajó hacia el sur. Pablo de Tarso es un personaje decisivo en los inicios del cristianismo durante la época apostólica por ser el primer teólogo que sintetiza la doctrina cristiana difundiéndola desde Jerusalén y Asia Menor hasta Roma. Esta conferencia apostólica o concilio de Jerusalén es el primer acto político de la historia del cristianismo y la base a partir de la cual podemos intentar la reconstrucción de la naturaleza, las enseñanzas de Jesús y la de los orígenes de la iglesia que él creó. Hay 2 reseñas del primer concilio, una que data de la década siguiente, dictada por el propio Pablo. Pablo fue un seguidor de Jesucristo que se convirtió al cristianismo en el camino a Damasco tras perseguir a los propios seguidores de la comunidad a la que se unió. Sin embargo, como veremos, es mejor describir a Pablo como uno de los fundadores de la religión que más como un converso a ella. Pablo dicta una carta a las comunidades cristianas de Galacia Menor, Asia Menor. La segunda, más tardíamente, proviene de una serie de fuentes o versiones de testigos oculares reunidos en los Hechos de los Apóstoles de Lucas. El libro de los Hechos relata el ascenso y la expansión del cristianismo que comenzó en la capital provincial judía de Jerusalén y terminó en Roma, la gran capital del imperio. Los Hechos de los Apóstoles describen los orígenes de la iglesia y cómo los primeros seguidores de Jesús continúan su misión. Relata que se había suscitado en Antioquía ásperas denuncias y controversias porque ciertas personas de Jerusalén y de Judea, en franca contradicción con las enseñanzas de Pablo, habían estado diciendo a los conversos al cristianismo que no podían salvarse si no se sometían al rito judío de la circuncisión. En consecuencia, Pablo y su colega Bernabé y otros miembros de la misión ante los gentiles de Antioquía viajaron a Jerusalén y Judea para mantener consultas con los apóstoles y ancianos. En las Escrituras, el vocablo gentiles tiene varios significados. A veces se usa para designar a gentes que no son de linaje israelita y otras para referirse a los que no son de linaje judío. Se les ofreció una recepción contradictoria. Fueron bien recibidos por la iglesia de los apóstoles y ancianos, pero algunos miembros del partido de los fariseos que se habían convertido en creyentes insistieron en que Pablo se equivocaba y que era necesario no solo circuncidar a todos los conversos, sino también enseñarles a respetar la ley judía de Moisés. Los fariseos fueron una secta judía surgida en el año 150 a.C.,
que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba que, más allá de los mandamientos, la ley oral también fue transmitida por Moisés. El propio Pablo afirma que su apariencia no era importante, afirma que no era un buen orador ni tampoco tenía carisma, pero en realidad tenía una gran personalidad, entusiasta, infatigable y atrevida. No sugiere que el Espíritu Santo ratifique o siquiera proponga la solución de compromiso presentada por Lucas. En su carta a los Gálatas, o sea, a los miembros que vivían en las diversas ramas de la iglesia que había en esa religión, se encontraba localizada lo que ahora es el centro de Turquía, desecha todo lo que implique la idea de un sistema conciliar que dirija los asuntos de la iglesia, todo lo que significa apelar al juicio de los mortales reunidos en consejo. Amigos míos, debo aclararos que el Evangelio, o sea, el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús, también habla del amor que Dios muestra a la humanidad mandando a su Hijo único Jesucristo a redimir el mundo. Que vosotros me habéis oído predicar no es una invención humana. No lo recibí de un hombre no me lo enseñó, lo recibí a través de la revelación de Jesucristo. Para Lucas, el Consejo de Jerusalén es un incidente eclesiástico. Para Pablo, es parte de la lucha más grande que jamás se haya librado. Ante todo, debemos examinar la relación entre el judaísmo y el mundo del siglo I después de Cristo. En tiempos de Cristo, la República Romana, que se había duplicado en cada generación, dominaba toda la escena mediterránea. En ciertos aspectos era un imperio liberal, que exhibía rasgos distintivos de sus orígenes. Era una conjunción nueva, en realidad original, de la historia del mundo. Un imperio que imponía la estabilidad y facilitaba la libertad de comercio y las comunicaciones. La ley romana podía ser brutal y siempre implacable, pero aún así regía en un área limitada. En caso de incidentes establecía el orden, pero luego se relajaba. Roma se mostró tolerante, en especial con las dos grandes culturas filosóficas y religiosas que enfrentaron en el Mediterráneo central y oriental. El helenismo, que es un periodo de la cultura griega que se inicia con Alejandro Magno y se caracteriza sobre todo por la absorción de elementos de las culturas de Asia Menor y de Egipto, y el judaísmo. El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres principales religiones abrámicas, grupo que tiene como base e incluye el cristianismo y el islam, originadas en Medio Oriente, y tiene la tradición espiritual identificada con Abraham. Originariamente Abraham es el primero de los tres patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo e islam. La creación del imperio helénico por Alejandro había transformado a los estados-ciudades en una dilatada unidad territorial en la que por regla general el ciudadano libre ya no estaba implicado directamente en el gobierno. La filosofía comenzó a orientarse cada vez más hacia una conducta íntima. Así, bajo la influencia griega se inauguró una era de religión personal. En las escuelas se destacaba cada vez más la importancia de la enseñanza moral. La civilización maduraba. En la Edad Media, los metafísicos cristianos representarían a los griegos de las décadas que precedieron a Cristo como un grupo de hombres que se debatían viril pero ciegamente para alcanzar el conocimiento de Dios. Precisamente se observa la importancia de la gravitación judía sobre el mundo romano, pues el judaísmo no solo tenía un Dios, tenían a Dios. Habían sido monoteístas durante los 2 últimos milenios. Habían resistido los sistemas politeístas orientales. Y su Dios era originalmente tribal, y como estaba asociado estrechamente al Templo de Jerusalén, en cierto sentido,
era municipal. Pero el judaísmo era asimismo una religión interior que presionaba intensamente sobre el individuo. El judío practicante era fundamentalmente homo religiosus, además de funcionario del culto patriótico. La realidad podía decirse que el poder y el dinamismo de la fe judía trascendía la capacidad militar del pueblo judío. El Estado judío podía sucumbir, y en efecto sucumbió frente a otros imperios, pero su expresión religiosa sobrevivió y resistió con violencia de cualquier intento de asimilación cultural o de cambio. Durante las primeras décadas del gobierno de Herodes el Grande, la relación de Roma con los judíos fue provechosa. Ya existía la diáspora judía, sobre todo en las grandes ciudades del Mediterráneo oriental, Alejandría, Antioquía, Tarso, Éfeso, etc. La propia Roma contaba con una próspera colonia judía. Los judíos formaron comunidades acaudaladas en aquellos lugares donde los romanos habían impuesto estabilidad. Asimismo, en notable contraste con los judíos de Palestina, se mostraban ansiosos de expandir metas universales y abrigaban la esperanza que Israel fuera una luz de los gentiles. La adaptación griega del Antiguo Testamento fue redactada en Alejandría y se utilizó en comunidades de la diáspora y tenía un sabor expansionista. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana. La segunda parte de la Biblia cristiana es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone del Pentateuco y otras series de libros históricos, sapienciales o proféticos. La idea de Jesús implicaba una verdadera revolución. Decía que todos los hombres son iguales ante Dios y que la salvación no dependía de la fortuna o de la práctica de ritos o de ceremonias, sino de la fe y las buenas acciones de los individuos. Proponía la caridad y el amor al prójimo como normas de vida con relación a todos los seres humanos, incluso los enemigos. La recompensa a los sufrimientos de este mundo estará en la otra vida, en el cielo, al que se accederá tras el juicio final. Negaba el egoísmo, la hipocresía y la vanidad. Le quitaba el carácter divino al emperador al decir: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mucha gente descontenta con los viejos credos basados sobre todo en la obediencia a las normas y ritos, pero con poco contenido espiritual. El cristianismo venía a proponer una esperanza de cambio y salvación de los más pobres y olvidados en una época de cruel explotación y desesperanza. Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo con el ejemplo, llevando una vida sana y solidaria, rechazando la riqueza y el poder y entregando sus vidas por defender sus ideas. Según el relato en el que fundan sus creencias los cristianos, Jesús de Nazaret murió crucificado por orden del entonces prefecto romano en Judea, Poncio Pilato, y su tránsito hasta esa muerte, una serie de episodios conocidos como la Pasión, es uno de los elementos centrales que se conmemoran en Semana Santa. La coherencia entre la palabra y la acción le validó la adhesión de mucha gente, primero en Palestina y luego en todo el Imperio Romano. Los discípulos de Jesús afirmaron que tras su muerte había resucitado y ascendido al cielo. Este hecho confirma para ellos el origen divino de Jesús. Estos primeros cristianos se organizaron en comunidades que carecían de jerarquías y donde todo se compartía. La ayuda mutua era la base de la vida en estas comunidades a las que se accedía tras el bautismo. El nuevo miembro se incorpora a la iglesia, o sea, a la asamblea, y se dedicaba a predicar las enseñanzas de Jesús. Los esenios se enfocaban en la pureza ritual, copiaban libros de las escrituras judías y escribían comentarios sobre los libros de los profetas. Creían que la historia estaba predestinada y su teología apocalíptica daba lugar a una visión del mundo polarizada entre el bien y el mal. En un principio, los romanos no distinguieron a los cristianos de los demás judíos, pero a partir de Nerón se hicieron frecuentes las persecuciones contra los seguidores de Jesús,
que predicaban las enseñanzas impartidas por los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. En el año 64 después de Cristo, un incendio destruyó parte de la ciudad de Roma y Nerón acusó de ello a los cristianos, desatando una violenta persecución sobre ellos. Los cristianos, que eran monoteístas, se negaban a adorar a los múltiples dioses romanos y a reconocer el carácter divino del emperador, lo que era visto como un mal ejemplo por las autoridades imperiales, a los que se sumaba la doctrina cristiana, que era considerada peligrosa por predicar el fin de los privilegios y la igualdad entre los hombres. No todos los emperadores persiguieron a los cristianos. Trajano y Adriano los toleraron y dejaron de practicar su religión. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo y a partir de allí esta religión se convirtió en la oficial. En el año 313, Constantino, más allá de declarar la religión cristiana como lícita y libre, inaugura también una relación de colaboración con ella. Como pontífice máximo y por lo tanto garante de la Pax, debía integrar también al Dios de los cristianos. Constantino encargó y financió la redacción de una nueva Biblia que omitiera los evangelios en los que se hablaba de rasgos humanos de Cristo y que exagerara los que se acercaban a la divinidad. Y los evangelios anteriores fueron prohibidos y quemados. Al ascender Jesús a los cielos, encomendó a Pedro la conducción de la Iglesia, transformándose así en el primer jefe del catolicismo. A partir de la conversión de Constantino, el obispo de Roma, llamado Papa o Sumo Pontífice, gobernará a los católicos en todo el mundo. Hizo ilegal la persecución de los cristianos al firmar el Edicto de Milán en el año 313 y ayudó a difundir la religión financiando proyectos de construcción de iglesias, encargando nuevas copias de la Biblia y convocando consejos de teólogos para solucionar los problemas doctrinales de la religión. A partir del siglo IV surgieron grandes escritores que se dedicaron a difundir la doctrina cristiana, como San Jerónimo, 331-420, que tradujo la Biblia del original al hebreo al latín San Agustín, 354-430, el más famoso de los padres de la Iglesia y uno de los más grandes pensadores cristianos. San Agustín de Hipona fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Fue un obispo en Numidia durante los últimos años del Imperio Romano y su obra más famosa, La ciudad de Dios, describió lo que él creía que era la causa de este declive. Para Agustín, la verdad es la medida de todas las cosas y su noción de verdad se constituye en el eje fundamental de la relación alma-Dios. Él mismo busca la verdad en su interior y luego afirmará con certeza: Dios es la verdad. El problema del conocimiento para Agustín es poder justificar la verdad. Imagen 34. San Agustín dice que el camino de la felicidad está en Dios. Dios es la fuente de nuestra felicidad y meta de nuestro apetito. Concibe la felicidad como gozo de verdad. Cada hombre es lo que ama. El Nuevo Testamento, compuesto de las epístolas, cartas de San Pablo, escritas durante el año 41 y 61, los evangelios o relatos de la Buena Nueva, compuestos después de 70 años por 4 discípulos, de los cuales San Juan y San Mateo conocieron a Jesús. La Buena Nueva es la salvación prometida a los que creen en Dios y en Jesús, su Hijo. Un cristiano cree firmemente en Dios, en Cristo, espera todo de su bondad, manifiesta su prójimo caridad y amor y llega a desprenderse de todos los bienes materiales. Imagen 36. Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente 476 hasta el descubrimiento de América 1492. Este largo periodo histórico, conocido también como feudalismo, era una organización social, política y económica basada en la tierra y en el vasallaje.
Durante la Edad Media, el cristianismo se consolidó como fuerza dominante en Europa, influenciando profundamente la cultura y la sociedad. La Iglesia mantenía la unidad de los creyentes y se encargaba de fijar sus obligaciones religiosas. Seguir estas normas servía para redimir los pecados, alcanzar la vida eterna y evitar la condena al infierno. Toda la vida social o privada estaba marcada por la intervención de la Iglesia. La caída del Imperio Romano de Occidente dejó un vacío de poder que la Iglesia llenó, no solo como institución religiosa, sino también como entidad política y educativa. Imagen 30. A partir de que el catolicismo se transformó en religión oficial, fue creciendo su poder e influencia política. Fue en los monasterios y abadías fundados en estos siglos, localizados en diferentes lugares de Europa, donde especialmente se realizaron actividades relacionadas con la preservación, mantenimiento y difusión de diferentes manifestaciones de la cultura medieval. Imagen 39. Además, se crearon las escuelas episcopales, que más tarde dieron origen a las escuelas laicas y a las universidades. Se organizaron las bibliotecas de manuscritos, se copiaron libros de las culturas clásicas y se tradujeron obras griegas y árabes al latín. También se realizó este mismo proceso a través de la poesía y los textos de los juglares, transcritos a lenguas modernas para ponerlos al alcance de varias personas. Con ellos se han podido conocer el desarrollo de la cultura en esa época. Imagen 40. El historiador sacerdote jesuita Gregorio Arango dice que en la Edad Media es la edad de la plenitud, porque hubo un gran adelanto de la cultura y de la civilización. Nacieron muchas de las ciudades europeas y se fundaron las más famosas universidades o los templos del saber. En el año 1000 aparece la historia como una brillante aurora de esperanza. Hubo un gran desarrollo de todos los aspectos y en general sobresale un interés por mejorar las condiciones de vida y en realizar una renovación intelectual y espiritual. Sin embargo, solamente un pequeño grupo de personas se dedicaba a las actividades artísticas o intelectuales. En los siglos X a XIII se conformó lo que sería la sociedad feudal y los valores del carácter más humanista, expresados en cualidades como fortalezas de ánimo, perseverancia, moderación, dominio de sí mismo y desprecio del peligro, del dolor y de la muerte. Se enseñaba que las virtudes fundamentales para la vida eran la fe, el valor y la ciega lealtad al igual o al superior. Imagen 42. Pero quienes no respetaban estos principios, los castigos eran el aislamiento y el rechazo. La derrota se decidía en el campo de batalla o en los eventos o torneos. A los vencedores se les concedía el reconocimiento de honor y bravura. Los historiadores dicen que en la Edad Media las abadías y los monasterios eran focos de enseñanza y educación. Se consideraban como verdaderos crisoles donde se fraguaban las ideas. Allí los manuscritos eran guardados en los lugares especiales y se convirtieron en las primeras bibliotecas medievales. De igual manera, había talleres donde trabajaban en comunidad monjas miniaturistas y copistas. En estos lugares había atriles para los códices que se estaban copiando, mesas para cada uno de los copistas, para los rubricantes y para el estudio de los libros. En cada una de las mesas tenía todo lo necesario para ilustrar y copiar: cuencos de tinta, plumas finas, piedra pómez para alisar los pergaminos y tintas de oro y de colores para acabados especiales. En Francia, el monasterio San Marial de Limoges tuvo un importante taller de copistas y miniaturistas. La Reforma luterana. En el siglo XV, el sacerdote alemán Martín Lutero, 1483-1546,
Realizó una protesta contra el poder de los papas, acusándolos de alejarse de las enseñanzas de Jesús, que predicaba que no había que hacer tesoros en la tierra. Un hito de la Reforma fue la publicación de las 25 tesis de Martín Lutero en 1515, en las que atacó sobre todo el negocio de la Iglesia con las indulgencias. Lutero exigió que en lugar de lograr una redención de los pecados con dinero, el creyente debía demostrar un arrepentimiento interior. Esto produjo una ruptura dentro del cristianismo, por un lado de la Iglesia oficial de Roma y por el otro los seguidores de Lutero, conocidos como protestantes o luteranos, que proponen la libre interpretación de la Biblia y las posibilidades para los sacerdotes de contraer matrimonio, y combate la propiedad de bienes terrenales en manos de la Iglesia. Entre sus consecuencias están la división de la feligresía cristiana en dos grandes vertientes, la católica y la protestante, conformada a su vez por distintas iglesias y visiones del credo. El alejamiento cultural entre los países de la Europa mediterránea y católica y los países protestantes del norte. Lutero denunció el celibato como una práctica universal para el sacerdocio y se casó con una monja, Catarina Bombora, en 1525. Imagen 47. Espera. Por la moto. Imagen 47. La unión de esta pareja estableció las bases de otro de los cambios dentro de la propia Reforma. Denominaciones como la metodista han ordenado a mujeres al clero por más de 200 años. Lutero se rebeló en contra de la jerarquía eclesiástica y en contra de la Iglesia de Jesucristo. Negó las verdades que ésta enseña, es decir, se rebeló en contra de sí mismo, del mismo Dios, cometió apostasía y fundó su propia iglesia, y finalmente lideró una revuelta que finalmente provocó la ruptura de la unidad cristiana. La apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. Asimismo, se refiere al acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición e incumple así con sus obligaciones clericales. La apostasía es, por lo tanto, una deserción y el antónimo de la conversión. Cuestionó la verdad absoluta y puso en crisis la unidad del cristianismo. Lutero fue excomulgado por la Santa Sede el 3 de enero de 1521 mediante la bula de Sed Romanum Pontificem. La Reforma luterana rompe la unidad de la antigua Europa y deja como resultado de las guerras de religión un equilibrio entre un norte protestante y un sur católico, dicotomía que se repite también en el continente americano hasta hoy. El cisma destruyó el frágil equilibrio entre el centralismo y el federalismo del Sacro Imperio Romano Germánico y dio camino al desarrollo del Estado-nación soberano moderno en 1648. El nuevo énfasis en la fe individual se ha interpretado como impulso hacia una forma de democracia fundada en la libertad religiosa, pero también fundamentalmente política. Los cambios sociales que empujaron la Reforma y los efectos que resultaron de esta son innumerables. Y Max Weber sostenía una influencia clave del protestantismo en el proceso de desencantamiento y racionalización en el mundo moderno, en su emblemática Ética protestante y Espíritu del capitalismo. Edad moderna. La Edad moderna fue el periodo de la historia universal que se ubicó entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, entre los siglos XV y XVIII. Fue una época de cambios filosóficos, culturales, como los que introdujeron el humanismo renacentista, la revolución científica y la Ilustración. Las principales ideas del pensamiento humanista fueron el desarrollo de las cualidades que distinguen al ser humano, enaltecer los dotes y facultades humanas del individuo, contemplar y suplir las necesidades humanas
como la sensibilidad y la inteligencia. La revolución científica fue un periodo de cambio drástico del pensamiento que tuvo lugar en Occidente en los siglos XVI a XVII. Imagen 52. Promovió la observación y la experimentación como un método científico de acceso al conocimiento contra la autoridad de la tradición y la religión. Se define a la Ilustración o Iluminismo como un proceso histórico en el que floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa, que se desarrolló sobre todo en el siglo XVIII, por lo que se conoce a este como el siglo de las luces o la era de la Ilustración. Imagen 53. La Ilustración fue una corriente de pensamiento que se caracterizó por apoyarse en la razón. Sus principales ideólogos criticaban la ignorancia y la superstición que prevalecía en Europa. Sus valores fueron la razón, la crítica, la libertad y la felicidad. Esta última ya no se buscaba en el cielo sino en la tierra. Voltaire, Montesquieu o Kant son algunos de los nombres más importantes de esta época en la que la burguesía fue la principal impulsora de un nuevo pensamiento. El humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética y afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y formas a sus propias vidas. Imagen 54. Edad contemporánea. Se denomina edad contemporánea al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa, 1789, y la actualidad. Es una época caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Comprende, si partimos de la Revolución Francesa, de un total de 235 años entre 1989 y el presente, o más. Es una época de grandes revoluciones, francesa, rusa, china, que atravesó dos guerras mundiales y exitosas, luchas de independencia y de descolonización. A fines del siglo XX se consolidó el capitalismo con la caída de la URSS, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la globalización. La edad contemporánea se caracteriza por la consolidación del capitalismo a nivel mundial. Esto fue consecuencia de un complejo proceso histórico que comenzó con la Revolución Industrial en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII. La revolución digital es un proceso de cambio que ha experimentado nuestra sociedad y sigue experimentando cada día, con la aparición de tecnologías como las analógicas, después las mecánicas y electrónicas y finalmente la tecnología digital, y han provocado un cambio disruptivo en la sociedad y la economía. Cristianismo es revolución. Contrarrevolución es lo contrario de la revolución, es decir, la oposición a la revolución, con el fin de instaurar y restaurar el orden social vigente antes de la revolución. Cuando hablamos de revolución con R mayúscula, no nos referimos a cualquier revuelta, insurrección o transformación social, sino concretamente al proceso de destrucción de la cristiandad iniciado con la Reforma Luterana y continuado por la Revolución Francesa y la Revolución Soviética, relativista, totalitaria y sincretista. Según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de sincretismo es la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. En este caso se trata de una mezcla de varias creencias y doctrinas de diferentes religiones o la incorporación de creencias que no están relacionadas con una religión tradicional. Por medio de la difusión e imposición de sus teorías teológicas, filosóficas, políticas, económicas, protestantismo, liberalismo, democracia, socialismo, capitalismo, comunismo, ideología de género, etc. Cuando hablamos de orden social imperante en Europa antes de la Revolución, nos referimos a la cristiandad, que consistía en una sociedad de comunidades políticas organizadas a la manera de un cuerpo místico, en que los individuos y cuerpos intermedios
familias, clases o estamentos, gremios y municipios estaban orgánicas, jerárquicamente y libremente armonizados y unidos sobre el fundamento de la ley eterna, natural y revelada, y la verdad católica, asumiendo cuanto de bueno heredaron de las civilizaciones romana y griega. Cuando hablamos de restauración, no queremos decir que haya que copiar exactamente todas las leyes e instituciones existentes en aquella coyuntura, tampoco que haya que dar por caducas o inútiles todas ellas, sino volver a fundamentar el orden social, jurídico, político, económico, sobre las mismas bases religiosas y filosóficas que dieron lugar a la cristiandad. Se rechaza y condena el proceso de subversión de ese orden social, sus causas y sus efectos, en todas sus fases y manifestaciones, y elogiaba los esfuerzos para ponerle freno, combatirlo y revertir la situación. Se propone la sustitución de los regímenes políticos, hijos de la revolución, por un orden social asentado sobre los mismos principios fundamentales de la vieja cristiandad. Del siglo XIII al siglo XVI, el mundo vivió una vida fuerte, sólida, en una armonía total. El mundo giraba alrededor de un eje: la unidad católica, sentido total de la vida religiosa en la Edad Media, es decir, ni sacrificios del individuo a la colectividad, ni disolución de la colectividad en individuos, sino síntesis del destino individual y el colectivo en una armonía superior a la que uno y otros sirven. En esta época la idea de todos era la unidad metafísica, la unidad de Dios. Cuando se tienen estas verdades absolutas, todo se explica, y el mundo entero, que en este caso es Europa, funciona según la más perfecta economía de los siglos. Las universidades de París y de Salamanca razonan sobre los mismos temas en el mismo latín. El mundo se ha encontrado a sí mismo. Pronto se realizará el imperio español, que es la unidad histórica, física y espiritual y teológica. El siglo XIII es probablemente el comienzo de la última edad clásica, y cuya liquidación estamos asistiendo, y ya podemos contemplar las fuerzas que la disuelven. Han operado sobre ella la Reforma y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Entre los acontecimientos importantes de la Revolución Francesa se destacan la toma de la Bastilla, la adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de la República y la ejecución del rey Luis XVI. La Revolución Francesa fracasó porque nunca pudo establecer un gobierno estable capaz de gobernar y defender Francia. Se balanceó hacia adelante y hacia atrás, acusó injustamente a la gente y terminó devorando a sus propios revolucionarios. Todo proceso histórico es, en el fondo, un proceso religioso. Sin descubrir el sustratum religioso no se entiende nada. La presente situación del mundo es, ni más ni menos, la última consecuencia de la Reforma. En el protestantismo ya está el germen, la civilización mecánica, la industrial y ahora la digital. La interpretación económica de la vida, el éxito de los negocios humanos, señal de predestinación, idea calvinista, el capitalismo, por oposición a la función feudal de la propiedad, el optimismo. Los calvinistas creen que no todos los hombres son llamados a la gracia, por ello se sienten todos llamados a la gracia. Calvino enfatizó de manera especial el principio de la soberanía de Dios, es decir, todo redunda en la gloria de Dios, la fidelidad de los preceptos a los preceptos de la Biblia, la valoración de la ética y el trabajo social y la predestinación. El optimismo filosófico, Rousseau, el hombre es nativamente bueno. Quizás sobre el pecado original. El protestantismo sostiene que la redención bastó para devolvernos a todos la gracia, a los elegidos, claro, sin necesidad de obras ni sacramentos. Es decir, nos reintegró del estado de penitencia católico al estado de inocencia.
abolengo protestante de la Declaración de los Derechos del Hombre. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, fue un filósofo suizo cuya obra alabó y criticó el movimiento de la Ilustración. Aunque creía en el poder de la razón, la ciencia y las artes, Rousseau estaba convencido de que una cultura floreciente ocultaba una sociedad llena de desigualdades e injusticias. La sociedad que Rousseau propone, acorde a un segundo y nuevo contrato social, defiende la libertad autolimitada y da por cada ciudadano y la igualdad por las leyes que controlan e imposibilitan la excesiva riqueza y la excesiva pobreza. Liberalismo. El liberalismo es un movimiento de amplia proyección económica, política y filosófica que defiende como idea esencial el desarrollo de la libertad personal e individual como forma de conseguir el progreso de la sociedad. También podemos decir que el liberalismo es, por una parte, un régimen sin fe, el régimen que entrega todo, hasta las cosas esenciales del destino patrio, a la libre discusión. Para el liberalismo nada es absolutamente verdad ni mentira. La verdad es, en todo caso, lo que dice el mayor número de votos. El escritor argentino Jorge Luis Borges dijo: la democracia es una superstición basada en la estadística. Toda la gente no entiende de política, como no todos podemos entender de retórica, de psicología o de álgebra. Y como para que funcione la ley electoral tiene que estimularse la existencia de bandos o partidos políticos y azuzarse la lucha entre ellos, el sistema liberal es el sistema de la perpetua desunión, de la perpetua ausencia de una fe popular en la comunión profunda del destino. Así, al liberalismo no le importa que un pueblo acuerde un suicidio con tal que el propósito de suicidarse se tramite con arreglo a la ley electoral. Por otra parte, el liberalismo es la burla de los infortunados. Declara maravillosos derechos: la libertad de pensamiento, la libertad de propaganda, la libertad de trabajo, pero esos derechos son meros lujos para los favorecidos del sistema y de la casta. A los pobres indigentes en el régimen liberal no se les hará trabajar a palos, pero se los sitia por el hambre y la exclusión. El obrero aislado, titular de todos los derechos en el papel, tiene que optar entre morirse de hambre o aceptar las condiciones que le ofrece el capitalista, por duras que sean. Bajo el régimen liberal se asistió al cruel sarcasmo de hombres y mujeres que trabajaban hasta la extenuación durante 12 horas al día por un jornal mísero y a quienes, sin embargo, declaraba la ley hombres y mujeres libres. Las últimas consecuencias del liberalismo político: pulverización de partidos, duración efímera de los gobiernos, ferocidad en las luchas políticas, la injuria, método polémico y el hundimiento de toda jerarquía, la insolidaridad, el nacionalismo, la corrupción. El nacionalismo es un sentimiento patriótico que se inculca desde chico, y este nacionalismo orilla lo que se entiende por identidad nacional, que se puede entender como unidad nacional, esto es, que todos los ciudadanos se sientan hijos de una patria madre que es el país. Las últimas consecuencias del liberalismo económico es la superindustrialización, artículos del primer establecimiento fabricados al ritmo de los artículos de consumo, saturación de los mercados, industrialización de todos los países, concentración de capitales, globalismo de élites, proletarización del artesanado y en cierto modo de la clase media, ya que en su mayor parte es asalariada. La diferencia de salario es meramente cuantitativa pero no cualitativa. La clase media ya no tiene casa, patrimonio familiar, vive suspendida de la existencia material del jefe que la sostiene con su sueldo. Las grandes crisis, el paro. El globalismo tiene múltiples significados. En ciencias políticas se utiliza para describir los intentos de comprender todas las interconexiones del mundo moderno y resaltar los patrones que subyacen y las explican. Si bien se asocia principalmente con los sistemas mundiales, se puede utilizar para describir otras tendencias globales. Fascismo. Fue un movimiento político y social de carácter totalitario
que se desarrolló en la Italia en la primera mitad del siglo XX y se caracterizó por el corporativismo y la exaltación nacionalista. El fascismo pretende resolver la inarmonía entre el hombre y su contorno, absorbiendo al individuo y a la colectividad. El fascismo es fundamentalmente falso. Quiere sustituir la religión por la idolatría. Falso además en lo económico porque no se remueve la verdadera base, el capitalismo. Eso del sistema corporativo es una frase. Conserva la dualidad, el patrón obrero, aunque agiganta a los sindicatos, es decir, persiste en el esquema bilateral de la relación de trabajo y atenuado o no a la mecánica capitalista de la plusvalía. El plusvalor, también traducido como supervalía o plusvalía, es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo, esto es, la expresión monetaria del plus trabajo. Ejemplo de lo que se llama Estado totalitario fueron Alemania e Italia, y notad que no solo no son similares, sino son opuestos y radicalmente entre sí, arrancan de puntos opuestos. El de Alemania fue el momento de la fe en su instinto racial. El pueblo alemán estaba en el paroxismo de sí mismo. Alemania creía que vivía bajo el nacionalsocialismo y que Alemania era una superdemocracia. El movimiento alemán fue de tipo romántico, su rumbo el de siempre. De allí partió la Reforma e incluso la Revolución Francesa, pues la Declaración de los Derechos del Hombre es copia calcada de las constituciones norteamericanas, hijas del pensamiento protestante alemán. Durante el siglo XVI, españoles y portugueses iniciaron la colonización del continente americano desde México hasta Sudamérica. Pero si España ancló en el postfeudalismo, deteniendo su crecimiento en el siglo XVI, Inglaterra al mismo tiempo se puso a la cabeza en marcha hacia la modernidad, afianzando el poder de la monarquía con el advenimiento de los Tudor. Se produjo en el reino insular un profundo proceso de transformación que no se agotó en el protagonismo excluyente de la monarquía. La corona puso el orden, pero fue la acción privada la que impulsó el proceso y por ese camino la política del reino dejó de ser dinástica para ser nacional, en tanto expresaba los intereses de los sectores dinámicos de la sociedad que arrastran al conjunto de la misma. Luego de explorar las costas del norte del continente americano, la etapa que comienza con el viaje de John Cabot en 1497 y que termina con las 3 expediciones de John Davis entre 1585 y 1588, se inicia la etapa de la colonización inglesa de Norteamérica. Posteriormente, durante el siglo XVII, ingleses, franceses y holandeses ocuparon el norte del continente americano, tanto por razones de índole comercial como religiosas, formando sus propias colonias a través de concesiones reales en algunos casos, autorizaciones en otros, colonias de sociedades o simplemente como representantes del imperio. En el caso de Inglaterra, una característica esencial es que la empresa de colonizar el litoral atlántico de Norteamérica fue llevada adelante por particulares dentro del sistema social, económico, político que caracterizaba a la Inglaterra emergente del siglo XVII. La ampliación del espacio a efectos de conseguir materias primas para la industria fue el objetivo que llevó a los británicos a conquistar los territorios norteamericanos cuando tomaron conocimiento de la existencia de praderas fértiles en la región. Imagen 86. El centro de interés de la empresa británica en el este, de lo que hoy Estados Unidos, estaba en la explotación de la tierra y, consecuentemente, la finalidad era poseerla. Los colonos eran traídos para poblar la pradera y cultivarla y utilizarla para el pastoreo de ovejas. Esta producción era regulada por la demanda fija o exclusiva. Esto es, la venta solo estaba asegurada para los frutos requeridos por la industria de la metrópoli. La compañía colonizadora o concesionaria, con sede en Inglaterra, era la única compradora posible de esos productos. De esta manera, las colonias británicas de América del Norte se insertaron desde su origen en el proceso económico del capitalismo industrial.
En su seno se gestó un amplio sector de los pequeños y medianos propietarios, granjeros o dueños de plantaciones, con capacidad de acumular capital, que fueron conformando una burguesía con voluntad de autonomía económica. Un ejemplo de colonia formada por sociedades es Virginia. En el año 1606, 2 sociedades de capital obtuvieron del rey Jacobo I la concesión para colonizar las costas orientales de Norteamérica entre los paralelos 34 y 43. Los británicos llamaban a toda esta región de Virginia, nombre que quedó para una de las posteriores colonias y no para todo el dominio. Dichas sociedades, vinculadas entre sí en un principio, eran la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, que se repartían el territorio en 2 porciones, haciéndose cargo la primera de la meridional y la segunda de la septentrional. Las compañías corrían con todos los gastos y debían reclutar a los colonos. Se les concedía el gobierno de las colonias y, naturalmente, eran beneficiarias de lo que éstas pudieran producir. Ante la inexistencia del metálico de oro-plata, las colonias comenzaron a explotar plantaciones de tabaco, producto adoptado por los indígenas. El nuevo tabaco tuvo gran aceptación en Inglaterra y a partir de 1614 se inició la producción en gran escala en Virginia, que encontró con ello su razón de ser como colonia. La expansión de las plantaciones de tabaco exigía mayor cantidad de brazos para el cultivo y la recolección. Los europeos no llegaban en cantidad suficiente y tampoco querían hacer de peones, porque trabajadores a jornal o desocupados eran en su tierra de origen. Los indígenas, cazadores seminómadas, sin centros urbanos y sin estructuras políticos sociales avanzadas, no podían ser sometidos. La plantación atrajo entonces el comercio de esclavos. En 1619 llegó el primer contingente de africanos secuestrados a Virginia. De ahí en más la esclavitud formó parte esencial de la estructura económica de toda la región sobre la que se construyeron los estados sureños de Norteamérica. Otra característica fue la importante influencia que tuvieron las persecuciones religiosas en la venida de los colonos al Nuevo Mundo. La religión oficial en Inglaterra era el anglicanismo, impuesta por Enrique VIII y consolidada por su hija Isabel I. Sin alejarse mucho del dogma católico, la reforma de los Tudor se basó en no reconocer la supremacía del Papa, asignando al rey la jefatura de la Iglesia británica. El protestantismo también avanzó entre los ingleses, profundizando en la reforma fuera de la Iglesia oficial. Vastos sectores de la población vieron al anglicanismo como una reforma diluida que mantenía vigente la corrupción, porque seguía identificando al sacerdocio con el poder político y económico. Surgieron así los distintos grupos, como los puritanos, los cuáqueros, los presbiterianos, que intentaron purificar la religión, separándose de la Iglesia del Rey, enfrentándose con la monarquía cuando los Estuardos llegaron al trono. Grandes contingentes de estas comunidades religiosas, especialmente puritanos, llegaron a América huyendo de la persecución y colonizando extensas zonas, por ejemplo Nueva Inglaterra. La primera población permanente en América de origen británico fue Virginia, donde el 24 de mayo de 1607, 120 hombres fundaron Jamestown. Arribados a América, los puritanos decidieron no instalarse en Virginia por estar ocupada por gente que no compartían sus creencias religiosas, por lo que decidieron marchar más al norte, fundando en 1620 el poblado de Plymouth en la bahía de Massachusetts. Los padres peregrinos llegaron a bordo del Mayflower y arribaron a Nueva Inglaterra sin título alguno de dominio, ni cédula real que autorizara a tomar posesión de la tierra firme, ni para constituir autoridades. Por lo tanto, exteriorizaron su voluntad política en fundar una comunidad mediante el denominado Pacto de Mayflower, suscrito el 11 de noviembre de 1620, lo cual constituyó un compromiso expreso, tal como suponían los autores contractualistas,
que debía existir en el origen de toda comunidad legítima. El Pacto de Mayflower fue el primer documento de gobierno en la colonia de Plymouth. El documento fue redactado por los padres peregrinos, los inmigrantes que cruzaron el Atlántico a bordo del Mayflower buscando la libertad de culto. El Covenant, o acto originario de congregación, era un verdadero pacto semejante a un contrato social, en virtud del cual, decía uno de los puritanos, el sacerdote John Cotton, los ministros tienen poder sobre el pueblo de sus fieles. El pueblo siente interés por sus ministros y cada miembro de la congregación adquiere los derechos y deberes que le responden frente a sus compañeros. El contrato de los padres peregrinos, firmado por 41 padres de familia a bordo de aquella nave, no lo hicieron las mujeres menores de edad, solteros y 2 padres imposibilitados de hacerlos por enfermedad. 40 de los pasajeros eran religiosos que provenían del congregacionalismo, una escisión de la Iglesia anglicana cuyas creencias la habían condenado a la persecución. Después de la ruptura de Enrique VIII con el catolicismo, la Iglesia anglicana se consolidó. El socialismo vio la injusticia del capitalismo y se alzó con razón contra ella. Pero Karl Marx convirtió al socialismo en una helada doctrina de lucha. Karl Marx, conocido en el mundo hispano como Carlos Enrique Marx, fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Marx fue el fundador del llamado socialismo científico, elemento básico de la lucha de clases que él emprende junto a su gran amigo Friedrich Engels, hijo de un acaudalado fabricante, y su obra principal es el Manifiesto del Partido Comunista, en el que vaticina el hundimiento de la clase explotadora capitalista. Desde entonces, no aspira a la justicia social, aspira a sustanciar una vieja deuda de rencor, imponiendo la tiranía de ayer, la burguesía, por una dictadura del proletariado. Para llegar ahí, además, el socialismo extirpa en los obreros casi todo lo espiritual, porque teme que, dejándolo vivo, tal vez los proletarios se ablanden al influjo de los valores espirituales burgueses y se aniquile en los obreros la religión, el amor a la patria, a los deberes, a los ejemplos extremos como el de Rusia y hasta la ternura familiar. El liberalismo nos divide y agita por las ideas. El socialismo taja entre nosotros por la cima aún más feroz que es la lucha económica. Si la revolución socialista no fuera otra cosa que la implantación de un nuevo orden en lo económico, no nos asustaríamos. Lo que pasa es que la revolución socialista es algo mucho más profundo. Es el triunfo de un sentido materialista de la vida y de la historia. Es la sustitución violenta de la religión por la irreligiosidad, la sustitución de la patria por la clase cerrada y rencorosa, la agrupación de los hombres por clases, y no la agrupación de los hombres de todas las clases dentro de la patria común a todos ellos. Es la sustitución de la libertad individual por la sujeción férrea de un Estado que no solo regula nuestro trabajo como un hormiguero, sino que regula también implacablemente nuestro descanso. Artículo 105. En todo esto, en la venida impetuosa de un orden destructor de la civilización occidental y cristiana, es la señal de clausura de una civilización que nosotros, educados en sus valores esenciales, nos resistimos a dar por caducada. La divinización del Estado es cabalmente lo contrario a lo que nosotros apetecemos. Nosotros consideramos que el Estado no justifica en cada momento su conducta, como la no justifica un individuo ni la justifica una clase, sino en tanto se amolda a cada instante una norma permanente. Mientras que diviniza al Estado la idea rusoniana de que el Estado o los portadores de la voluntad, que es obligatoria para el Estado, tienen siempre razón. Lo que diviniza al Estado es la creencia en que la voluntad del Estado, que una vez manifestaron los reyes absolutos y que ahora manifiestan los sufragios populares, siempre tiene razón. Los reyes absolutos no podían equivocarse. El sufragio popular puede equivocarse, porque nunca es la verdad ni es el bien una cosa que se manifieste ni se profese por la voluntad.
artículo: el bien y la verdad son categorías permanentes de la razón, y para saber si se tiene razón no basta preguntar al rey, cuya voluntad para los partidarios de la soberanía absoluta era siempre justa, ni basta preguntar al pueblo, cuya voluntad para los rusonianos es siempre acertada, sino que hay que ver en cada instante si nuestros actos y nuestros pensamientos están de acuerdo con una aspiración permanente. Por eso es divinizar al Estado de lo contrario a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el Estado sea siempre instrumento al servicio del destino histórico, al servicio de una misión histórica de unidad. La idea del destino justificador de la existencia de una construcción, Estado o sistema, llenó la época más alta que ha gozado Europa, el siglo XIII, el siglo de Santo Tomás, y nació en mentes de frailes. Santo Tomás de Aquino fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico perteneciente a la orden de los predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. La teología sistemática ocupa de organizar las enseñanzas de la Biblia en sistemas de categorías con el fin de hacer más entendible su contenido. El individuo como portador de un alma, como titular de un patrimonio, la familia como cédula social, el municipio como unidad de vida, restaurado otra vez en su riqueza comunal y en su tradición, los sindicatos como unidad de la existencia profesional y depositarios de la autoridad económica que se necesita para cada una de las ramas de la producción. Cuando tengamos todo esto, cuando se nos integre otra vez un Estado servidor, el destino patrio, cuando nuestras familias y nuestros municipios y nuestros sindicatos y nosotros seamos no unidades estadísticas, sino enteras unidades humanas, entonces, aunque no formemos cola en las puertas, en los colegios para echar los papelitos que acaso nos obligan a echar nuestros usureros y nuestros amos, entonces sí podríamos decir que somos hombres libres. Los inicios de los años 90 del anterior siglo estuvieron marcados por la caída del muro de Berlín, que significó el derrumbe del socialismo en Europa. Eso mismo fue el inicio de la era de la globalización capitalista, es decir, de la era de la imposición de los mercados capitalistas a todo el mundo. Globalismo o patriotismo, el dilema de la hora actual. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cuerpo que mejor representa la cooperación mundial, el 25 de septiembre del año 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los más de 100 jefes de Estado y de gobiernos allí presentes que su país rechazaba la ideología del globalismo. Estados Unidos está gobernado por los estadounidenses, dijo Donald Trump, y que la apertura del debate del general de la 73º periodo de sesiones de la Asamblea General, donde habló: rechazamos la ideología del globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo. So the United States took the only responsible course. We withdrew from the Human Rights Council, and we will not return until real reform is enacted. For similar reasons, the United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. En todo el mundo, las naciones responsables deben defender las amenazas contra su soberanía, no solo de la gobernanza global, sino contra todas nuevas formas de coerción y de dominación, recalcó. Occidente está en peligro. El islamismo está avanzando en Europa y América.
sus culturas religiosas ajenas a nuestro pasado occidental y cristiano, y son culturas religiosas ajenas. Y ese avance es de forma violenta. Abusan del falso progresismo de inclusión. La teoría del gran reemplazo o la gran sustitución es una teoría según la cual los franceses blancos católicos y la población blanca cristiana europea en general está siendo sistemáticamente reemplazada con pueblos no europeos, especialmente árabes, levantinos, norteafricanos y subsaharianos, a través de la inmigración masiva, el crecimiento demográfico y una caída de la tasa en la natalidad europea. Asocia la presencia de musulmanes en Francia con un potencial peligro de destrucción de la cultura y civilización francesa. Usualmente culpa a una élite global y liberal como la Unión Europea de dirigir un complot o mecanismo para llevar a cabo el reemplazo de los pueblos europeos. Fue popularizada por el escritor Renaud Camus. El concepto de reemplazo o del genocidio blanco se ha replicado a través de la retórica de varios movimientos de extrema derecha en Occidente. Renaud Camus es un escritor y novelista francés. Es conocido por la teoría del gran reemplazo, la que sostiene que hay una élite global que está atacando la población blanca de Europa, siendo su objetivo el reemplazo de la misma con pueblos no europeos. La presencia de unos 25 millones de musulmanes en los 28 países de la Unión Europea está planteando hoy un debate, una polémica y un miedo y hasta odio. Nunca antes habíamos presenciado este clima de sospechas mutuas entre musulmanes y el resto de sociedades europeas. Las encuestas de opinión pública del continente europeo muestran cada vez más temor y antagonismo hacia los musulmanes europeos, vistos como amenaza para las identidades nacionales, para la seguridad interna y para el tejido social. Al mismo tiempo, los musulmanes están convencidos de que la mayor parte de los europeos rechazan su presencia y denigran y ridiculizan su religión. Históricamente, la presencia del Islam en Europa no es un fenómeno nuevo. A partir del año 711, los musulmanes conquistaron amplios territorios en la orilla norte del Mediterráneo y establecieron califatos y emiratos, sobre todo en la península ibérica, durante más de 7 siglos. La caída del último emirato de Granada en 1492 marcó el fin de la dominación política musulmana en España. Más tarde, la Inquisición motivó la expulsión de los judíos sefaraditas, musulmanes y conversos. El origen de la Inquisición no fue española, como muchos piensan, sino que fue creada en el siglo XII por el Papa Lucio III como instrumento para combatir la herejía en el sur de Francia. Los cátaros eran una de las varias sectas consideradas heréticas que se extendieron por Europa durante los siglos XI y XIII, que rechazaban la carne como propia del mal y negaban, por tanto, la divinidad de Cristo por su condición humana, propugnando la pureza y la vida ascética. La Inquisición Pontificia o Inquisición Papal fue una institución eclesiástica judicial creada por el Papa Gregorio IX en el año 1231 a 1244 para perseguir la herejía y que estaba bajo su autoridad directa. Tomás de Torquemada, el martillo de los herejes, fue el más cruel de la Inquisición. La Inquisición romana continuó como institución durante siglos, aunque perdió poder y cambió de nombre. Hoy en día, el sucesor de la Inquisición es el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, también conocido como Santo Oficio, cuyo objetivo es salvaguardar la doctrina católica principal. De acuerdo a la doctrina cristiana, la fe es una virtud teologal, o sea, uno de los hábitos que Dios mismo infunde en la mente del ser humano para conducirlo por el buen camino. La fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Sobre la dictadura del relativismo. Monseñor Ratzinger hizo célebre la expresión dictadura del relativismo desde que se refirió a ella durante la homilía que pronunció en la misa pro eligendo pontífice, previa al cónclave en el que él mismo resultó electo como Benedicto XVI. ¿Cuántas doctrinas hemos conocido en estas últimas décadas?
cuántas corrientes ideológicas, cuántos modos de pensar. La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido agitada por estas olas, botadas de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo y así en adelante. Cada día nacen nuevas sectas y se realizan cuanto dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tienden a arrastrar hacia el error. Tener fe clara, según el credo de la Iglesia, viene constantemente etiquetando como fundamentalismo, mientras el relativismo, es decir, dejarse llevar por cualquier tipo de doctrina, aparece como la única aproximación a la altura de los tiempos modernos. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y deja como última medida solo el propio yo y sus deseos. Nosotros, en cambio, tenemos otra medida, el Hijo de Dios, el verdadero hombre. Es la medida del verdadero humanismo. Adulta no es la fe que siguen las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es la fe profunda radicada en la amistad con Cristo, en esa amistad que nos abre todo aquello que es bueno y nos dona el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Diálogos de Benedicto XVI con Peter Schroeder. En este diálogo, publicado bajo el título Luz del Mundo, el periodista dice: se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida su propio yo y sus antojos, a lo que el Papa responde. Por eso es preciso tener la osadía de decir: si el hombre debe buscar la verdad, es capaz de la verdad. Es evidente que la verdad necesita criterios para ser verificada y no falseada. También ha de ir acompañada de tolerancia. Pero la verdad nos muestra entonces aquellos valores constantes que han hecho grandes a la humanidad. Por eso hay que aprender a ejercitar de nuevo la humildad de reconocer la verdad y de permitir constituirse en parámetro. El contenido central del Evangelio de Juan consiste en que la verdad no puede imponer su dominio mediante la violencia, sino por su propio poder. Jesús atestigua ante Pilato que es la verdad y el testigo de la verdad, y que Él es la verdad. Defiende la verdad no mediante legiones, sino a través de la pasión. La hace visible y la pone también en vigencia. Hacia el supremacismo cristiano y occidental. El establecimiento del cristianismo como criterio por la blancura está incrustado en las políticas y prácticas de los Estados Unidos como una nación cristiana blanca. La colonización demostró ser dependiente del cristianismo para excluir y aterrorizar a los no blancos. La esclavitud desde tiempos antiguos fue la manera más común de adquirir mano de obra barata para el desarrollo económico de sociedades. Con la conquista de los pueblos americanos, se introdujo un importante número de esclavos africanos a las nuevas colonias. Los primeros africanos que llegaron a las colonias de Inglaterra se esforzaba por establecer fueron un grupo de 20 esclavizados que llegaron a Point Comfort, Virginia, cerca de Jamestown, en agosto de 1619, traídos por corsarios británicos que los habían capturado de un barco negrero portugués capturado. Las colonias establecieron su gobierno a través del cristianismo, como lo hizo Virginia en 1862, determinando esclavos por cuyo parentesco y país natal no son cristianos en el momento de su primera compra. En 1862, el ideal de la supremacía cristiana sobre las naciones nativas se convirtió en ley. La ley de asentamientos familiares fue una ley de los Estados Unidos de América creada por el presidente Abraham Lincoln el 20 de mayo de 1862. Era para atraer inmigrantes. La periodista de Le Monde de Francia, Catherine Simon, afirma: la supremacía occidental, por muy radical que sea su crítica, no es, sin embargo, una crítica antiamericana ni otra denuncia más de Occidente. De la de Europa, del Renacimiento, fue la matriz. En su libro de historia, que cuestiona y desafía sin complacencia a las élites y sociedades del sur global.
El cuestionamiento del supremacismo al globalismo es, en definitiva, una nueva versión inquisidora de defensa de los valores de Occidente y del cristianismo contra el paganismo, el islamismo radical, las teocracias islámicas y el relativismo cultural, herejes renacidos en el siglo XXI. El nuevo supremacismo que promovemos no es racial, sino cultural. No discriminamos a las personas por el color de su piel o por su etnia o nacionalidad. Solo acepta a aquellas personas que mejor se identifiquen con su proyecto cultural y su modelo de excelencia. Escudos del cristianismo original y defensores y apóstoles de su legado.